todos los participantes. Les saludamos y les damos una cordial bienvenida desde el Hospital Quillo. Bienvenido a todo el personal de salud a la telecapacitación del día de hoy, viernes 12 de septiembre, esta vez con el tema procedimientos fisiátricos en lumbalgia, a cargo de la doctora Kelly Mego Ortiz, médico asistente de la especialidad de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Belén de Trujillo. Antes de dar inicio, les recordamos que estamos compartiendo durante la ponencia el enlace para el registro de sus asistencias y también les recordamos que pueden enviar sus preguntas a través del chat de la plataforma Zoom para poder ser absueltas al finalizar la ponencia. Muy buenas tardes, doctora Kelly Mego Ortiz. Es un privilegio tenerla con nosotros el día de hoy. Bienvenida y adelante. La escuchamos, doctora. Muy buenas tardes con todos los participantes. El día de hoy vamos a desarrollar el tema procedimientos fisiátricos en lumbalgia. Pero antes Hola, de... ¿sí nos logra escuchar, doctora? Sí, sí, pero Ahí está no bien. se puede prender la cámara, creo. A ver, ahorita le ayudo. Zoom no puede detectar una cámara, dice. Ya. Si en caso no se pudiese, doctora, no hay ningún problema. Iniciamos con el audio. Si logramos Ok, escucharla bien. ya, perfecto. Bueno, antes que nada, es importante eh, conocer sobre la lumbalgia, ¿no? La lumbalgia es un diagnóstico muy común. Como médicos generales nos enfrentamos, bueno, en el tiempo de médico general me enfrentaba muchas veces al diagnóstico de la lumbalgia como tal. Pero ¿qué es en realidad la lumbalgia, no? La lumbalgia viene a ser simplemente el dolor, tensión muscular, rigidez que va a estar localizada en la zona lumbar. Y la zona lumbar se limita a la región entre el borde inferior de las últimas costillas y el pie inferior del glúteo. Puede estar acompañado muchas veces de irradiación desde el glúteo hacia una de las extremidades inferiores o no, y puede generar una limitación funcional, ¿no? Muchas veces suele ser una de las causas principales de ausentismo laboral, como vamos a ver más adelante. Como lo mencioné, es una de las causas más frecuentes de visitas a las consultas ambulatorias, representando más o menos un 31% en lo que es permisos por discapacidad relacionada con el trabajo. Se dice que alrededor del 80% de la población va a presentar o ha presentado lumbalgia de manera general y suele afectar más predominantemente al sexo femenino. Según el tiempo de la duración, tenemos, si un dolor lumbar es menor a 6 semanas, se habla de un dolor agudo. El inicio suele ser brusco. Subagudo es cuando ya pasa las 6 semanas hasta 12. Es un inicio más insidioso. Y crónica cuando ya sobrepasa las 12 semanas. Hablamos de un dolor recurrente cuando un paciente ha presentado un episodio de lumbalgia cuando ya había cesado por más o menos unos 3 meses. Más o menos de todos los pacientes que tienen esta lumbalgia, un 15-30% debido a un mal diagnóstico, un mal tratamiento, se puede cronificar y puede tener episodios recurrentes. En cuanto al pronóstico, en la mayoría de casos, con una evolución, perdón, una evaluación, un tratamiento adecuado, el paciente puede tener una evolución favorable en las primeras 6 semanas, incluso con independencia del tratamiento. Pero hasta un 15-30% de los pacientes, como lo mencioné, se puede cronificar y hacer recurrente, ¿no? Generando mayor discapacidad y pues costos a nivel de ausencia laboral, ¿no? En cuanto al objetivo de nuestro trabajo como médicos fisiatras, ya que tenemos un 80% de los pacientes son, son derivaciones por casos de dolor y dentro de ellos un gran porcentaje es por lumbalgias, es sacar a ese paciente del grupo de lumbalgia inespecífica, porque como estamos viendo, la lumbalgia simplemente es dolor en la zona lumbar, ¿no? Y identificar qué tejido o estructura espinal va a ser responsable de ese dolor. Para ello nos podemos
apoyar del examen físico. Dentro de la inspección, ver si hay alguna deformidad en la columna, como lordosis, escoliosis, si es que existe espina bífida oculta, si es que hay asimetría de caderas que puede generarnos unas, una dificultad al momento de la deambulación y eso irritar ciertas estructuras espinales, si existe posturas antiálgicas, al momento de la palpación, si tenemos zonas de alodinia, es decir, donde el dolor se va a reproducir sin un estímulo doloroso, valga la redundancia, es decir, a una palpación superficial que no debería generar dolor, podemos estar frente a un dolor neuropático. Si es que existe espasmos musculares a nivel de los músculos paravertebrales, que es muy común encontrar en las lumbalgias, si existen puntos gatillos, que son bandas tensas a nivel de todo el recorrido de los músculos paravertebrales, que al palparlo se reproduce el dolor típico que presenta el paciente, ¿no? Si al momento de palpar la columna encontramos un escalón, una depresión entre las apófisis espinosas, podríamos estar frente a una espondilolistesis. Si hay dolor sobre las apófisis espinosas, podemos pensar desde un dolor discogénico hasta un dolor por abscesos o tumores epidurales con fracturas por compresión vertebral. Y si existe un dolor pues paravertebral, podríamos pensar dolor a nivel de las facetas o las articulaciones zigopofisiales que más adelante vamos a ver, que también es otra zona diana en donde existen muchos pacientes que pueden tener lumbalgias debido a esta estructura. Dentro del examen físico también es muy importante considerar si es que existe en el caso de dolor irradiado a glúteo, a miembro inferior, si es que existe alguna irritación de las raíces nerviosas, ¿no? Para ello, los test como el test de la C, que es un test muy conocido, muy popular, tiene una alta sensibilidad para determinar si es que hay una irritación a nivel de los nervios, las raíces nerviosas que emergen de las vértebras de la L4 hasta la S1 principalmente, ¿no? S2, S3 también se puede haber comprometido cuando reproducimos este test. Se dice que es positiva cuando el dolor se presenta flexionando la cadera, pero entre un ángulo de 30 a 70 grados, ¿no? No menor, no mayor. Y como lo mencioné, este test es muy sensible, pero cuando la alteración se encuentra a nivel baja, ¿no? A nivel de L4 hasta S3. El test de Bragar, que nos permite diferenciar si es que este dolor es propio de una irritación nerviosa o simplemente es debido a un acortamiento de los músculos isquiotibiales, en donde el dolor principalmente va a ser en la región posterior de la rodilla, no el típico dolor que viene de la zona lumbar y se irradia hacia la pierna, que sería positivo para la C. El test de la CG cruzado, bueno, con una sensibilidad baja, pero también podría reproducir el dolor de la raíz nerviosa si es que levantamos la pierna contralateral, ¿no? La prueba del desplome para ver afectaciones superiores a L4, que consiste en decirle al paciente que en una posición de sedestación flexione el tronco, flexione la columna cervical y vamos nosotros a flexionar la cadera y dorsiflexionar el tobillo, ¿no? Para también irritar la raíz nerviosa y ver si existe alguna alteración a nivel de esa estructura. Otro aspecto importante es ver si es que aparte de si la raíz nerviosa se ha afectado no solamente en lo que es la parte sensitiva, sino en la parte motora, ¿no? Entonces, para lo cual nosotros podemos ayudarnos de ciertos movimientos, como por ejemplo la dorsiflexión del pie, la fuerza para la dorsiflexión del dedo gordo y la flexión plantar del pie, ¿no? Que nos habla ya de que esta irritación nerviosa puede estar afectando ya la parte motora. O también la ausencia de los reflejos rotilianos o el reflejo aquilino. Otros test de irritación que podemos nosotros evaluar durante la consulta y lo hacemos con mucha frecuencia para distinguir entre las diferentes estructuras comprometidas en el dolor lumbar, viene a ser
los test de irritación de la articulación sacroiliaca. El más común, el más popular es el test de Faber o el test de Patrick, que consiste en abducir la cadera y rotarla externamente para irritar esta articulación. Si es que es positivo, el dolor va a estar en la parte posterior, en la región lumbar, y puede irradiarse hasta la región inguinal. El test de Geislin también podemos apoyar de ello. Si es que pensamos en una artrosis facetaria, es decir, una alteración, una irritación a nivel de la articulación formada por la unión de las vértebras, podemos reproducir el test de Kemp, que consiste en extender y rotar lateralmente la columna para cizallar estas estructuras, y de esta forma reproducimos y evitamos la zona del dolor. Si el dolor es típico, el dolor que se produce es el dolor que nos manifiesta el paciente, es muy probable que estemos frente a una artrosis facetaria. Otro de los test que podemos ver, bueno, el signo más que todo, es el signo del carrito del súper, que consiste en la posición de antepulsión de la columna, de una flexión que presenta el paciente, es decir, que camina con una marcha en donde el tronco está con tendencia a flexionar hacia adelante, y hay dolor al momento de la extensión. Esto es debido a una estenosis espinal. Cuando hay una flexión, los forámenes intervertebrales se vuelven más amplios y no irritan las raíces nerviosas que cuando existe el movimiento de la extensión, ¿no? Se suele disminuir el foramen y ahí hay una irritación de estas raíces. Y el signo de Freiberg, que consiste en rotar internamente la cadera, y si reproduce el dolor, es decir, un dolor a nivel lumbar y glúteo, podemos estar frente a un atrapamiento del nervio ciático por el músculo piramidal, ¿no? Más adelante también lo vamos a ver. En cuanto a pruebas complementarias, podemos hacer uso de una radiografía cuando el dolor es más que todo persistente, pasa de las 6 a 8 semanas, y si no tiene signos de radiculopatía, ¿no? Como lo hemos mencionado anteriormente en el examen físico, o de estenosis de canal. La proyección que se pide es API lateral en bipedestación. Lo que podemos encontrar es una degeneración del disco a través del signo del vacío discal, una esclerosis a nivel de las articulaciones facetarias, nódulos de Schmort, que nos habla de también una degeneración, una espondiloartrosis de la columna, una espondilolistesis, o vértebras en transición, una escoliosis dorsolumbar. La resonancia debe limitarse en pacientes cuando ya tenemos una clínica de déficit neurológico significativo, ¿no? O progresivo, como es el caso de una radiculopatía, ya que son pacientes candidatos para una inyección con corticosteroides epidurales, ¿no? Allí podemos ver más que todo las protrusiones, extrusiones discales y qué tanto de ello está alterando, irritando la raíz nerviosa en su salida por el foramen. Sin contraste, si queremos utilizar el contraste más que todo en aquellos pacientes que han sido posoperados y continúan con un dolor lumbar, para diferenciar entre el tejido cicatrizal y el de una hernia discal reciente. La tomografía podemos utilizarla en el caso de que el paciente tenga un implante ferromagnético y no pueda realizarse una resonancia. La gamografía ósea más que todo para descartar infecciones, metástasis, fracturas ocultas. Y las pruebas de electrodiagnóstico, cuando tenemos una discordancia entre la clínica del paciente y la resonancia magnética, que viene a ser el examen eh, más usado, más preciso para, para identificar qué estructura está generando dolor en el paciente, ¿no? En este caso, lo que pedimos sería una electromiografía o una velocidad de conducción nerviosa. Otro aspecto importante en la evaluación del dolor lumbar es identificar algunos signos de alarmas conocidos como las banderas rojas en la lumbalgia, eh, que podrían estar poniendo en riesgo la vida del paciente. Entonces,
Por ejemplo, si tenemos un dolor lumbar súbito, muy intenso, en un paciente menos de 20 años o mayor de 55 años, asociado a pérdida de peso, podríamos pensar en una neoplasia o absceso espinal, si hay también síntomas generales. Si hay un paciente con un antecedente de un traumatismo y el dolor es muy intenso, podemos pensar en una fractura vertebral compresiva. Eh, si es que hay historia clínica de malignidad en el paciente, podemos pensar en una metástasis a nivel de la columna. Si es que el paciente es usuario de corticoides de manera prolongada por una enfermedad sistémica, más, podremos pensar en una fractura vertebral compresiva o un absceso espinal. El paciente tiene antecedente de uso de drogas intravenosas, podemos pensar en un absceso espinal. Si se asocia a malestar general, también a una neoplasia, un absceso. Como lo mencioné, si hay pérdida de peso inexplicable, una neoplasia. Si los síntomas neurológicos son muy intensos, podremos pensar también en una herniación discal, absceso espinal, neoplasias, ¿no? Si hay una deformidad estructural en una fractura, si hay dolor sacro, masa abdominal y disminución de pulsos distales en un aneurisma de aorta abdominal, y si hay síntomas como fiebre, malestar general, náuseas, vómitos, pueden pensar incluso en una pielonefritis, en una infección renal. También las banderas amarillas, que en este caso viene a ser más que todo factores psicológicos que pueden llevar a que el paciente cronifique su lumbalgia, ¿no? Está muy relacionado con pacientes con fibromialgia, más que todo, ¿no? Pacientes que tienen un antecedente de diagnósticos como depresión, ansiedad, etc. Son pensamientos catastróficos que presentan ellos frente a su lumbalgia, ¿no? De pensar de que nunca se van a curar, de que si hacen alguna actividad de la vida cotidiana, pues el dolor va a empeorar, por ende suelen reposar más tiempo, suelen tener también una dificultad para conciliar el sueño es muy importante para la recuperación en la lumbalgia debido a un compromiso muscular, ya que durante el sueño profundo el músculo se relaja al 100%, no hay otro momento del día donde el músculo se relaje al 100% cuando es un sueño profundo. Entonces, los pacientes pueden cronificar estas molestias por una mala calidad del sueño también, ¿no? O también evitando actividades que normalmente hacían por temor a que el dolor pues, se reproduzca, ¿no? Y con ello van generando pues, pérdida de masa muscular, lo cual desestabiliza más la columna. Estos pacientes, de todas maneras, tienen que ir, aparte de las terapias que podemos ofrecerle, los tratamientos, deben ir a un apoyo psicológico, ¿no? Para realizar terapia cognitivo-conductual. Como lo mencioné, el objetivo como fisiatras es identificar con precisión qué estructura espinal está causando estas molestias, ¿no? Eh, y tenemos ciertas estructuras. En realidad, la zona lumbar es muy amplia, vamos a tener un abanico de posibilidades, pero dentro de la consulta fisiátrica tenemos 4 estructuras que son las que más frecuentemente se suelen comprometer en estos casos de lumbalgia. Es muy importante conocer para poder nosotros tener un diagnóstico más fino y no solamente, como menciono, lumbalgia, ¿no? Que es dolor en la zona lumbar. Una de las estructuras que puede generar dolor en la zona mencionada es el dolor discogénico. El disco intervertebral es una estructura que va a estar en medio de las vértebras, amortiguando las cargas axiales de la columna. Va a estar compuesto por un anillo fibroso en la periferia y en su interior del núcleo pulposo, ¿no? Y entre ellos una zona de transición que los mantiene pues unidos. Las, las terminaciones nerviosas, sitios, van a estar a nivel periférico, es decir, del anillo fibroso. Pero cuando un disco se degenera, puede ser malas posturas, manipulación de cargas en malas posturas, es decir, cualquier aumento del estrés a nivel del disco hace que con el tiempo este anillo fibroso, que es eh, muy fuerte, es un 70-80% compuesto de colágeno,
comience a fisurarse y por estas fisuras y comienzan a ingresar las terminaciones nerviosas, aumentar la vascularización y al estar en contacto con el núcleo pulposo que contiene protoglucanos, algunas sustancias irritantes a estas terminaciones nerviosas, genera pues un dolor sordo en la línea media, que puede o no irritarse dependiendo de la región, irradiarse, perdón, según de la región que está ubicado. Por ejemplo, si la degeneración distal está a nivel L3, L4, puede haber también un acompañamiento de dolor a nivel del muslo en el paciente, en la parte anterior. Si el compromiso es a nivel de L4, L5, el dolor puede irradiarse a nivel lateral. Y si es de L5, S1, en la cara posterior. Como es un tema de un aumento de la carga, un aumento de la presión a nivel del disco, lo que genera este dolor, las posturas o gestos de sobrecarga discal van a reproducir estas molestias, ¿no? Puede ser el dolor matutino y mejorar con la actividad. Acá tenemos un gráfico bastante interesante. Nos habla sobre el porcentaje de carga que existe a nivel del disco y cómo este se puede ir degenerando. No solamente es que el paciente pues tenga una actividad en donde manipule cargas, ¿no? Incluso nosotros en nuestro escritorio, teniendo una mala ergonomía, podemos ir degenerando poco a poco nuestro disco. Una de las posturas que genera mayor carga degenerativa en el disco es la que tenemos aquí en el gráfico. Como pueden observar, es la sedestación con una antepulsión cervical, es decir, cuello adelantado, aumentando la sifosis dorsal y rectificando la lordosis lumbar. Esto genera mayor carga y si le agregamos algún tipo de peso, cuando hablo de agregar peso, hablo del sobrepeso mismo que tiene el paciente, el disco se va a ir degenerando poco a poco hasta llegar a una fisura del anillo y un dolor discogénico. La segunda postura que nos genera estas cargas viene a ser, como lo pueden observar, la deflexión del tronco, aumentando la lordosis dorsal, disminuyendo la lordosis lumbar y aplicando una carga, ¿no? Es cuando cargamos inadecuadamente el peso, ¿no? Manipulamos cualquier objeto en esta mala postura. Y de esta forma las otras posturas que podemos observar en el gráfico. Siendo la postura en donde menos carga o carga 0% hay, es en el paciente en una posición de decúbito. Por eso es que en esta postura el paciente suele tener calma, ¿no? Entonces se le pregunta al paciente, ¿usted en qué momento del día? Ay, cuando estoy sentado mucho tiempo en mi oficina y llegar a casa me acuesto y el dolor cede. Muy típico del dolor discogénico. Otra de las estructuras que va a generar estas molestias por dolor lumbar viene a ser la irritación del ganglio de la raíz dorsal, ¿no? El ganglio de la raíz dorsal es una estructura nerviosa que va a salir a través de las forámenes intervertebrales, como podemos ver en esta imagen, tiene un contacto eh, con el disco intervertebral. Y si le sumamos a esta degeneración un desgarro en donde ya existe una hernia como tal, estas sustancias del núcleo pulposo irritan al ganglio de la raíz dorsal y pueden generar pues el dolor típico que viene a ser lancinante, abductor, que se irradia ya desde la zona lumbar, glútea y baja hasta la pierna según el nivel vertebral, vamos a tener la irritación según los dermatomas. Aparte de ello, si ya existe una radiculopatía, nos habla ya de una pérdida de la fuerza y de la sensibilidad y de los reflejos, ¿no? Que tiene un valor diagnóstico y localizador, como lo habíamos hablado anteriormente en el examen físico. Las raíces nerviosas más afectadas van a ser las que cargan más peso. Las que cargan más peso son las que se encuentran en la zona de declive, ¿no? L4, L5, L5, S1, por eso es que en esas zonas las hernias discales y radiculopatías son más frecuentes. Otra estructura que suele generar este tipo de lumbalgia es la articulación facetaria. La articulación facetaria viene a ser la unión de vértebra y vértebra a través de su apófisis articular.
Esta articulación es una articulación de artrodial con una membrana sinovial que tiene mecanorreceptores y su inervación va a estar dada por la rama medial del ramo dorsal primario que pasa a nivel de la apófisis transversa. Esta, esta articulación, ¿cómo es que se va alterando? Como lo mencionamos anteriormente, el disco vertebral, cuando está, eh, cuando no está degenerado, está cumpliendo sus funciones al 100%, va a amortiguar el 80% de las cargas axiales de la columna, mientras que las carillas articulares un 20%. Pero si ya tenemos un disco que está roto, que ya está herniado, no va a soportar el mismo porcentaje, entonces comienza a haber un desequilibrio y el 80% que debería soportar el disco comienza a pasarse a nivel de las carillas articulares. Entonces ya las carillas que deberían soportar solo un 20% empiezan a soportar un 50%, un 70% y así progresivamente dependiendo de la alteración que se encuentra a nivel del disco. Y es por ello que se puede generar un desgaste del cartílago a nivel de las carillas y generar, pues, primero una sinovitis y posterior a ello una artrosis, que ya vendría a ser la degeneración del cartílago. Y como tenemos una inervación por la rama medial, va a generar pues un estímulo doloroso, que se caracteriza por ser un dolor a nivel paraespinoso, paravertebral, que se va a reproducir cuando el paciente extiende la columna. Pues el paciente tiende a estar con la columna flexionada. Se va a reproducir más que todo cuando el paciente está muchas horas en deambulación o parado, ya que hay más carga a nivel de las articulaciones. Y en algunos casos puede irradiarse hasta la pantorrilla, ¿no? Ensuciarse de celular, que viene a ser la inflamación a nivel del tejido celular subcutáneo por una irritación nerviosa, a nivel, por un proceso de sensibilidad espinal. Eh, Otra de las estructuras que pueden estar afectadas, y también suele ser una de las causas también comunes, es la articulación sacroiliaca, ¿no? La articulación sacroiliaca también es una articulación de artrodial, con una membrana sinovial, que va a hacer la unión entre el sacro, o sea, la parte final de la columna, y los huesos ilíacos. Esta estructura estabiliza la pelvis, distribuye el peso del tronco hacia las piernas y va a absorber los impactos que tenemos al caminar, al correr, subir y bajar escaleras y demás. Va a estar inervado por las raíces L4 a S3 en la cara posterior, ¿no? Que es la zona que a nosotros nos importa porque genera la lumbalgia. El dolor típico es el dolor que también puede irradiarse al glúteo, se puede referir a la ingle, porque también tiene una sensibilidad a nivel anterior, y en la parte posterior de los muslos. Si bien es cierto, no hay un examen radiológico que nos pueda indicar si existe una afectación sacroiliaca, salvo en casos de una artrosis muy marcada, donde se puede haber una esclerosis a nivel de la radiografía. Eh, el, el, el diagnóstico o el gol estándar actualmente viene a ser un bloqueo de esta articulación, es decir, ingresar anestésico local a nivel de esta zona y ver si el dolor calma, ¿no? Si el dolor calma, pues la zona diana, entonces tenemos que colocar el antiinflamatorio. Eh, si bien es cierto, no es muy rutinario debido a que no tenemos mucho tiempo en consulta para hacer este tipo de bloqueos, ya que requiere de un apoyo ecográfico y muchas veces tenemos un ecógrafo en consulta, podemos nosotros apoyarnos de signos clínicos a través de las maniobras de irritación, ¿no? Son 3 maniobras de los 5 o 6 signos que tenemos para poder decir que el paciente es muy alta la probabilidad que tenga esta articulación afectada. Puede ser artrósica o puede ser una inflamación, tanto de la articulación como de sus ligamentos periféricos, ¿no? Periarticulares, disculpen. Las maniobras, como mencioné, el Patrick, que consiste en abducir la cadera y hacer una rotación externa forzada
Si el dolor se reproduce en la zona posterior, estaríamos hablando de un patrón positivo. Gapping, que vendría a ser la compresión de las crestas ilíacas a nivel anterior, y si el dolor se reproduce en la zona posterior, es positivo. El TITRAS, que consiste en la compresión de la región sacra, flexionando la cadera al 90 grados, con una rodilla también flexionada a 90 grados. Si el dolor se reproduce en la zona lumbar, es positivo. La distracción, que vendría a ser la compresión de la región sacra cuando el paciente está en decúbito dorsal lateral. La compresión sacra, que vendría a ser cuando el paciente en decúbito prono, aplicar una presión a nivel del sacro, que el dolor se reproduzca en esa región. Y el signo del dedo de Fortín vendría a ser cuando el paciente se le pide con un dedo señale la zona más álgida del dolor y señala justamente en la articulación sacroiliaca. Y por último, pues tenemos la afectación muscular. Tenemos la zona lumbar está compuesta por muchos músculos, ¿no? Paraespinales, de unión entre las crestas ilíacas y los rebordes costales, más superficiales, incluso en la región glútea, pero aquellos que suelen afectarse con mayor frecuencia vienen a ser el cuadrado lumbar, el psoas lumbar y el piriforme. Eh, este dolor muscular principalmente es por contracturas, es decir, cuando hay una debilidad muscular y hay una carga que sobrepasa la capacidad del músculo para generar una fuerza, el músculo se contractura. Y esto genera pues inflamación a nivel local y un dolor a nivel lumbar que se va a reproducir con el movimiento típico del músculo, ¿no? Este dolor puede acompañar eh, a todas las estructuras anteriormente mencionadas. El dolor muscular puede estar concomitante a una sacroileitis, concomitante a una radiculopatía, concomitante a un dolor discogénico, concomitante a una artrosis facetaria. Eh, Dentro de estos tres músculos que se pueden afectar, es muy importante mencionar que el músculo piriforme, que es un músculo rotador externo de la cadera, se encuentra debajo del glúteo y por encima del ciático, puede simular una, un dolor tipo ciática por radiculopatía. Y muchas veces un paciente con una contractura a nivel del piriforme, incluso le piden resonancia, no encuentran ninguna alteración en estos exámenes de imágenes, y es porque simplemente el piriforme, por una contractura, está irritando el ciático y está generando pues este dolor que se puede irradiar a toda la pierna, ¿no? Entonces, hay diferentes también maniobras para poder nosotros irritarlo y realmente corroborar si es que está afectado, ¿no? Como la maniobra de Freiberg que mencioné al inicio, que consiste en rotar internamente el músculo, ya que este músculo es rotador externo, entonces el movimiento antagonista hace que este músculo se tense y duela más y se reproduzca el dolor del paciente, ¿no? Por eso el examen físico es muy importante. Ahora, en cuanto al tratamiento, tenemos tratamiento no farmacológico a través de la educación postural, la terapia física, farmacológico mediante AINES, analgésicos, coactivantes y los procesos fisiátricos, ¿no? Dentro del tratamiento no farmacológico, como había mencionado, más que todo se le orienta al paciente a disminuir las cargas axiales en la columna mediante la higiene postural, ya sea en casa y en el trabajo, mejorando su ergonomía, ¿no? También mencionarles que no se recomienda un reposo en cama. Muchas veces un paciente, es verdad, el dolor por diversas causas puede mejorar con el decúbito, pero a larga data este reposo prolongado lo que puede hacer es más daño, ya que por cada día que uno reposa en cama hay una pérdida de un porcentaje de masa muscular y de la potencia muscular, lo cual pues genera más dolor, más contractura, menos tolerancia del paciente, ciertas posturas, y lo que hacemos es perpetuar el ciclo del dolor.
En cuanto a las intervenciones no farmacológicas, el ejercicio, que es la primera línea de tratamiento, va a depender. Por ejemplo, si es una lumbalgia aguda, no es eficaz el ejercicio, ya que puede estimular más dolor, porque el músculo y las estructuras que había mencionado se encuentran pues inflamadas, entonces en este caso el ejercicio puede ser contraproducente. Pero si ya queremos evitar una lumbalgia recurrente o crónica, sí, el estiramiento de manera diaria, los ejercicios de estabilización lumbar, el ejercicio de fortalecimiento principalmente de lo que son el core, la prensa abdominal, rectores de columna y glúteos, nos va a ayudar para evitar molestias, ¿no? También 30 minutos de ejercicio aeróbico moderado, que es caminatas lentas, principalmente vemos al paciente que camine todos los días 30 minutos, pero balanceando los brazos. Se dice que al balancear los brazos hay una disminución de las cargas hacia la columna y el paciente pues no va a producirse el dolor, ¿no? Como sabemos, muchas de las estructuras anteriormente mencionadas aumenta las molestias cuando el paciente camina, ¿no? Pero hacer esta maniobra de balancear los brazos de manera un poco exagerada puede disminuir estas cargas. En cuanto al tratamiento analgésico, tenemos, si es que el paciente tiene un EVA menor de 5, apoyarnos de un antiinflamatorio, puede ser selectivo o no selectivo, dependiendo de las comorbilidades del paciente. Eh, y apoyarnos también de otras analgésicos, como el paracetamol, que sabemos que aumenta la efectividad del AINE, ¿no? Cuando asociamos el paracetamol con un AINE, aumenta su efectividad. Algunas opciones, naproxeno, diclofenaco, ketoprofeno, ahora tenemos pues los COP2 como el letericoxib, celecoxib, ¿no? Que suelen tener menos efectos a nivel gastrolesivo. Eh, si el paciente tiene un EVA entre 5 a 7, podemos agregar algún opioide menor, en este caso el tramadol, es uno de los opioides más utilizados, ¿no? Puede usarse solo en una asociación con un analgésico, ¿no? Como el paracetamol. Y cuando hablamos de una lumbalgia pues, ya severa, con una EVA de 7 mayor o mayor, podemos utilizar pues, opioides más intensos, ¿no? En este caso, el más usado de estos mencionados aquí en la diapositiva es la buprenorfina en parche. La buprenorfina es muy tiene buena tolerabilidad, dura más o menos 3 días y en algunos efectos adversos, aunque puede producir náuseas, ¿no? En el paciente pues se puede controlar si es que aplicamos la mitad del parche y vamos de manera progresiva aumentando la dosis. En cuanto a las intervenciones fisiátricas, eh, intervencionistas en este caso, es decir, mediante el uso de alguna guía de imagen como el ecógrafo en este caso, vienen a ser, en primer lugar tenemos las inyecciones paravertebrales, que vendría a ser la colocación de algún anestésico local como la lidocaína o bupivacaína, asociándolo a la solución salina o dextrosa y se puede o no asociar algún antiinflamatorio también, ¿no? O corticoide. En este caso, la dexametasona, la triamcinolona. Si es en este caso lo usamos para contracturas a nivel de la columna, perdón, a nivel de los músculos paraespinales. Más o menos la aplicación es a nivel perpendicular a 2,5 centímetros de la apófisis espinosa a nivel del músculo comprometido, ¿no? Si es que el dolor está más que todo ubicado a nivel del cuadrado lumbar, también a través del uso del ecógrafo, nosotros podemos ubicar muy bien la zona y entrar en plano hacia dicho músculo y dejar esta combinación de fármacos, ¿no? Más o menos unos 5 a 10 mililitros por músculo podemos nosotros inyectar de manera, difundirlo a través de todo ese músculo, ¿no? De igual manera, a nivel del piriforme, para disminuir la inflamación a nivel del ciático. Es muy importante en estos procedimientos el uso de un ecógrafo para evitar punzar algunas estructuras adyacentes que no son, que pueden generar más irritación.
O, por ejemplo, si no utilizamos un ecógrafo para poder desgatillar o infiltrar el piriforme, podemos pasarnos, este, podemos llegar hasta el ciático y podemos generar más bien una irritación a nivel de este, ¿no? Entonces, es muy importante la guía ecográfica en nuestros procedimientos. Si nos encontramos frente a un dolor radicular, un dolor por estenosis espinal, incluso un dolor discogénico, podemos nosotros ofrecerle al paciente una inyección epidural caudal. Esta inyección se da a nivel de la columna baja, a nivel del hiato sacro, que es una estructura que nos permite conectarnos al espacio epidural. También la precisión se alcanza mediante la guía ecográfica y se suele aplicar 8 miligramos de dexametasona diluidos en 2,5 mililitros de bupivacaína al 0,5% y lo demás completar hasta 15 mililitros con solución salina, ¿no? Se ingresa en este espacio a través del hiato sacro, guía ecográfica, y se va diseñando lentamente, lo que va a permitir poder llegar hacia la zona de inflamación. Principalmente nos sirve este epidural caudal cuando las zonas comprometidas son bajas, son más o menos de L3 hacia C1, C2. ¿Cuánto es lo que nos puede ayudar esta intervención? Según estudios, esta intervención puede tener un alivio del dolor aproximadamente unos 3 meses y nos sirve para quitar el dolor. ¿Para qué? Para que el paciente pueda realizar terapia física. Como había mencionado, el ejercicio es muy importante cuando ya pasamos de etapa aguda y el paciente ha superado el dolor. Es importante que haya fortalecimiento de los músculos que estabilizan la columna. Entonces, esta inyección nos ayuda para aliviar el dolor y permitirle al paciente hacer su terapia física, ¿no? Se recomienda hacer cuatro inyecciones máximas al año con un intervalo de 2 semanas aproximadamente para evitar los efectos adversos, ¿no? Generalmente, en experiencia dictando en el servicio de medicina física, esto es un nosocomio, paciente muchas veces con una inyección epidural ha resuelto sus molestias, ha resuelto la radiculopatía. Máximo se ha llegado a necesitar unas 3 inyecciones, un intervalo de 2 semanas a un mes entre ellas. Y el paciente ha podido, pues, incluso evitar cirugías de columna, ¿no? Y más que todo, se combina con la terapia física para el fortalecimiento y se logra una estabilización de los músculos de la columna para que tenga el paciente más resistencia, pues, a sus actividades de la vida diaria, ¿no? Aparte de la corrección de los diversos factores que hemos mencionado anteriormente. Algunas contraindicaciones, pues si el paciente está tomando algún tipo de anticoagulante o antiagregante, ¿no? Si es que tiene una diabetes mal controlada o tumor vertebral. Incluso con el uso de anticoagulantes es un poco controversial porque se puede, se puede suspender 3 días antes del procedimiento y volverlo a tomar 3 días después. Y el paciente pues no ha presentado eh, ninguna complicación, ¿no? Actualmente ya es una contraindicación relativa. Si el paciente tiene pues alergias a la solución inyectable, antecedentes de psicosis inducida por corticosteroides, si tiene alguna insuficiencia cardíaca congestiva, en embarazada no se puede realizar, o si ya pues eh, hemos tenido fracaso, ¿no?, con esas infiltraciones epidurales. Ya, otra de las intervenciones fisiátricas que realizamos vendría a ser las inyecciones a nivel facetarias, una infiltración a nivel facetario. Cuando hablábamos de por qué duele estas articulaciones, hablábamos de una sinovitis o un desgaste del cartílago, ¿no? Y también de que existe inervación de la rama medial, del ramo dorsal primario, que está, pues,
permitiendo que estas articulaciones brinden o generen los impulsos nerviosos. Entonces, en este caso, cuando ya hemos identificado que el dolor es meramente pues, facetario, aplicamos un bloqueo de la rama medial del ramo dorsal primario, el cual se va a encontrar a nivel de la apófisis transversa de la columna. Entonces, mediante el uso de un ecógrafo, ubicamos esta apófisis transversa, ingresamos en plano y vamos a bloquear esta rama, ¿no? Utilizamos más que todo bupivacaína, lidocaína, para generar un efecto anestésico si es que el paciente tiene una disminución del dolor más del 50%, procedemos a realizar la infiltración de la articulación facetaria, ¿no? Como mencionó, este bloqueo es el gol estándar, es el que las pruebas de irritación nos pueden ayudar, pero el gol estándar es este bloqueo. Y para la infiltración se realiza a nivel de las carillas articulares, mediante guía ecográfica también, y se infiltra más o menos 1 a 2 mililitros de una mezcla de corticosteroide, en este caso triamcinolona al 20 miligramos, un anestésico como bupivacaína. La articulación no aguanta más de 1 a 2 mililitros, es una articulación pequeña, entonces podemos colocar con mucho cuidado esta sustancia y también a nivel pericapsular. También se recomienda no sobrepasar las 3 a 4 inyecciones por año y nos proporciona un alivio, puede ser de 3 hasta 4 meses, dependiendo si el paciente también, pues, en este periodo acude a terapia física y realiza todas las intervenciones que mencionaba anteriormente para que el dolor no se cronifique. Y por último, también podemos utilizar nosotros bloqueo diagnóstico en el caso de la inflamación de la articulación sacroiliaca, ¿no? Que hemos mencionado que es una estructura también muy común que genera dolor lumbar. El bloqueo, como mencioné, no es una estructura que, no, si bien es cierto, no tiene un examen de imagen, incluso mediante las pruebas de irritación, mm, a veces hay pacientes que no tienen una clínica muy convencional de ese dolor. Podemos nosotros hacer uso de este bloqueo. También mediante guía ecográfica ubicamos la articulación sacroiliaca e ingresamos dejando un anestésico local. Si también el alivio del dolor es más del 50%, incluso al 100% en ese momento, podemos realizar la infiltración, que es mediante la colocación de corticosteroides, como la triamcinolona, que es la preferida ya que es de depósito, es decir, tiende a tener mayor vida media dentro de la articulación a comparación de otros como la dexametasona, que el tiempo de depósito es muy fugaz, ¿no? El alivio es muy fugaz en este tipo de corticoides. Sí, también nos ayuda a aliviar el dolor, a aliviar la causa en este caso, que puede ser por una articulación, perdón, por una inflamación de la articulación o de sus ligamentos, ¿no? Y no, también no debe extenderse más de 3 a 4 por año. Bueno, muchas gracias. Quería mencionar también que dentro de nuestras intervenciones fisiátricas, si bien es cierto, las infiltraciones con corticosteroide nos permiten aliviar el dolor, es decir, apagar el fuego, disminuir la inflamación en ese momento, lo que nosotros luego hacemos con el paciente es un seguimiento para ofrecerles luego la medicina regenerativa. Hay procedimientos como la proloterapia o plasma rico en plaquetas, que son sustancias que generan una inflamación local controlada, atrayendo células regenerativas como los fibroblastos, que generan mayor colágeno en la zona, ¿no? En la zona que inyectamos la sustancia, en este caso el plasma o la proloterapia, y aumentan la vascularización en esas regiones. Entonces, también dentro de nuestro arsenal de procedimientos de lo que podemos ofrecer al paciente es un seguimiento de estas infiltraciones para luego regenerar con sustancias autólogas como el plasma rico en plaqueta o en el caso de la proloterapia, que es con el uso de la dextrosa, que es una sustancia esclerosante, como mencioné, irrita de manera local, controlada,
la estructura para poder generar una generación, ¿no? Valga la redundancia. Bueno, eso es principalmente lo que quería compartir con ustedes con respecto a los procedimientos fisiátricos en lumbalgia y pues que no solo diagnostiquemos pues dolor lumbar, sino tratemos de buscar la causa eh, que está realmente o qué estructura pues, ¿no? Está generando este dolor en esta zona. Gracias. Muy bien, gracias por su participación en esta telecapacitación del día de hoy. Agradecemos también su tiempo y su disponibilidad para que nos pueda brindar esta información bastante importante para el personal de salud. A continuación vamos a dar unos minutos para que nuestros participantes hagan sus preguntas o tengan alguna duda o sugerencia que puedan realizar. Está aperturada el chat de la plataforma Zoom para que puedan ingresar sus dudas. Entre tanto, doctora, voy a ir leyendo las preguntas que ya nos han venido realizando durante la ponencia nuestros participantes para que les pueda dar una respuesta. Como primera pregunta nos comentan, doctora, ¿qué tan recomendable es la piridoxina o la hidroxocobalamina? Como tratamiento en la lumbalgia general, mm, no lo recomendaría, ya que tenemos primero, como lo mencioné, que identificar qué estructura está generando la molestia, ¿no? Porque ¿de qué nos sirve dar vitamina B en un paciente que tiene dolor a nivel del sacro o dolor a nivel de las articulaciones fascitarias? Solamente sería recomendable usarlo si es que ya tenemos un diagnóstico que nos guía a la afectación, una afectación neurológica, ¿no? Por ejemplo, si ya tenemos una radiculopatía debido a una irritación por alguna hernia o una estenosis, sí podríamos ofrecerla al paciente, ¿no? Combinado con algún analgésico. Pero de manera general, para un tema, por una contractura y demás, no tendría ningún uso, ¿no? Por la explicación que había mencionado sobre qué estructura se afecta y qué podemos hacer para desinflamar o ayudar con esas molestias, ¿no? Muy bien, doctora, muchísimas gracias por su respuesta. Continuamos con las preguntas. Nos comentan, doctora, ¿qué opinión le merece la ozonoterapia? Ya. Sí, la ozonoterapia también, dependiendo en qué casos. Se sabe que el ozono es un gas que va a deshidratar algunas estructuras. En el caso de las hernias, debido a que el núcleo pulposo, como había explicado, suele extruirse a través del anillo fibroso destruido, y esta extrusión es la que genera la irritación de la raíz y genera pues la radiculopatía. El ozono, al deshidratar este disco, va a hacer que ese núcleo pulposo que está haciendo presión, sí, se retraiga y disminuya el dolor. Entonces, también es importante saber en qué casos poder nosotros recomendar la ozonoterapia. En el caso de la ozonoterapia por un dolor discogénico o un dolor por hernia, protrusión, sí, sí, sí es muy efectivo la ozonoterapia. Muy bien, doctora, muchas gracias por su respuesta. Continuamos con las preguntas. Nos comentan, doctora, cuando ya se tiene hernia en la columna, ¿es indispensable bajar de peso? Sí, 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 sí. Había mostrado un gráfico en una de las diapositivas en donde las cargas axiales en la columna, que no solamente es levantar peso externo, sino nuestro propio peso, ¿no? Hace mayor compresión a nivel de las vértebras más, más caudales, en este caso la L3, L4, L5, L1, que generalmente son las que, donde en un 80% vamos a tener las protusiones o las hernias, ¿no? Entonces, sí, bajar de peso es el primer escalón del tratamiento. O sea, le recomendamos a todos los pacientes que el peso debe ir acompañado, pues, de todo este proceso
de terapia, de inyecciones, de medicamentos que pueden ellos, eh, que puedan ellos administrarse, ¿no? Sí, 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 es muy importante bajar de peso. Muy bien, doctora. Gracias por su respuesta. Bueno, como última pregunta nos comentan por aquí, ¿una lumbalgia crónica con una hernia discal es recomendable usar una faja o o qué es lo que se recomienda principalmente? Si es en realidad la faja, ¿qué es lo que hace la faja? La faja es sustituir la función de los músculos bueno, al contraer, al hacer una presión en la zona de la zona lumbar y estabilizar la columna. Entonces, si tenemos una lumbalgia crónica, lo que va a hacer esta faja es reemplazar la función de los músculos y a la larga hipotrofiarlos o disminuir más el tono de estos músculos estabilizadores. Entonces, no se recomendaría una faja de manera crónica y peor por una hernia discal, ¿no? La faja solo se recomendaría cuando queremos estabilizar la columna de un paciente que tiene un tema óseo, por ejemplo, en una fractura vertebral sí podemos utilizar una faja o un corset, o en el caso de una escoliosis, en donde hay una desviación de la columna y esto también puede generar algunas tensiones musculares para más que todo alinear la columna, ¿no? Pero son corsets especiales, no son como tal fajas. Entonces, la faja a la larga en un dolor crónico sí nos puede generar más daño por una debilidad de los músculos estabilizadores de la columna. Lo que sugiero es que los mismos músculos de la columna sean la faja natural del paciente y esto se logra a través de la terapia física, ejercicios de flexibilidad, fortalecimiento y demás. Por eso nosotros primero quitamos el dolor en el paciente y luego hacemos que el paciente haga sus sesiones de terapia para que pueda fortalecer. Ahora, si tenemos un paciente que tiene una profesión en donde realiza mucha extensión, flexión o carga peso, de manera preventiva sí nos serviría una faja para evitar contracturas, para evitar mayor estrés en la zona del disco. Pero si ya ya tenemos una hernia y ya el dolor es crónico, no se recomendaría la faja ya que debilitaría más los músculos, como lo menciono. No solamente una lumbalgia aguda, quizás podríamos podemos ayudarnos de esta faja, ¿no? Muy bien, doctora, muchísimas gracias por las respuestas brindadas. Agradecer también porque nos ha dado la oportunidad de tener este conocimiento más amplio con respecto a lo que vienen siendo los procedimientos fisiátricos en lumbalgia. También agradecemos a nuestros participantes por haberse conectado, hacerles recordar que se les ha enviado el enlace para que puedan registrar sus asistencias. Asimismo, se les ha enviado los enlaces para que se pueda suscribir a nuestro canal de YouTube, donde pueden ver esta y otras telecapacitaciones que vamos a estar brindando durante el año. También hemos enviado el enlace para que se puedan unir a nuestro grupo de WhatsApp, donde van a poder visualizar más información sobre todas las telecapacitaciones que vamos a tener programadas para este mes y los meses siguientes. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo. Tenemos palabras de agradecimiento también por parte de nuestros participantes hacia su persona. Y bueno, esperamos contar con usted para una próxima ocasión. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias a todos. Hasta luego.